Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Comenzamos temporada en Canal Diocesano, comenzamos también una temporada de Enfoque, un programa, como decían mis compañeros, en la promoción que hicimos de la nueva programación consolidado. Pues si está consolidado es gracias a todos ustedes, nuestros telespectadores, y sobre todo gracias a esa plantilla, a esa nómina de colaboradores que siempre tienen a bien estar con nosotros. Hoy es un día especial porque comenzamos programación, porque comenzamos temporada y porque estamos viviendo, y tenemos que empezar por ahí, momentos complicados en la historia de España. Sobre el buen uso o el buen acierto de este adjetivo luego hablaremos con mis colaboradores, con nuestros colaboradores, pero como siempre primero vamos a ver el vídeo. Cataluña, sí, gracias. Parafraseando aquel lema del pacifismo de los años 80 en España, queremos comenzar la nueva temporada de Enfoque. Ciertamente lo hacemos con las mismas ganas e ilusión por hacer un trabajo que a lo largo de todos estos años ha recibido la aprobación y el ánimo de todos nuestros telespectadores. Añadimos también nuestro compromiso de no caer en la rutina ni en los lenguajes previsibles, aunque todo hay que reconocerlo, en ocasiones se hace harto difícil. Empezamos pues temporada y lo hacemos planteándonos qué pasa en Cataluña, en España. Ante la sucesión de acontecimientos de las últimas semanas, existía una sensación de hastío y hartazgo, por lo que muchos han llamado el desafío catalán. Los acontecimientos del pasado domingo y la evolución de los mismos, que estamos siguiendo minuto a minuto, podríamos decir incluso que nos persiguen tuit a tuit. Ese hartazgo y hastío se ha convertido en una mezcla de tristeza, desesperación, angustia y temor, y las proporciones cada uno las aplica según su ser y estar. Resulta complicado decir algo novedoso sobre lo que está pasando en Cataluña y en España, pues son miles las referencias informativas y en las redes la inmediatez no es sinónimo de información. Y junto con la improvisación, hacen un matrimonio que en muchas ocasiones tiene como hijos a la mentira, o según dicen ahora los modernos, las fake news. No está, por tanto, a nuestro entender y en el de los invitados, buscar la quinta esencia de lo que nunca se ha dicho, escrito o analizado sobre Cataluña y España, sino más bien hacer desde la serenidad, el conocimiento y el sentido común una reflexión de por qué se ha llegado hasta aquí, cuáles son los condicionantes y cuáles las posibles salidas que existen, aunque no sean del agrado de todos. Nos proponemos una reflexión que huya de los discursos conocidos, de los lenguajes políticamente correctos y los lugares comunes. Tarea ardua en estos momentos, donde los periódicos caducan nada más salir de las rotativas y la velocidad la marca un tuit o un pico de audiencia. ¿Es posible? Sí. ¿Difícil? También. ¿Imposible? No, si se quiere. Bueno, pues tras esta introducción vamos a presentar ahora ya sí a nuestros invitados colaboradores, don Francisco Javier Díaz Reborio, catedrático de Derecho Constitucional. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. ¿Ha disfrutado de las vacaciones? Ya están en el olvido, pero sí, creo recordar que descansé. ¿Fueron hace 155 días? Porque ese número le persigue en los últimos días, ¿no? Algo así, puede ser. Don Juan Ignacio de Mesa, abogado economista, le hemos casi que secuestrado de ese congreso de la Asociación de la Empresa Familiar, pero está usted aquí fiel a nuestra cita. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Yo no le digo descansado porque como no para, no sé, esta jubilación que tiene, nos la tiene que explicar un poquito. Descansar se descansa. Hay veces que se descansa trabajando, aunque eso sea actividad. A veces se descansa. Lo que hay que cambiar es un poquito el chip, siempre, para descansar. Sí. Y don Francisco César García Maján, provicario general de la diócesis, muchísimas gracias por estar aquí, buenas noches. Pues un placer, buenas noches, estar de nuevo aquí colaborando en la casa y en este programa en especial. Bueno, han notado nuestros invitados y quienes nos estén viendo en televisión que nuestros compañeros de diseño, de plató y de iluminación y cámaras nos han puesto más juntitos. Le decía entre bromas que esto está bien, claro, porque los que aquí nos hallamos nos llevamos bien, claro, de momento. No sé si al terminar este programa, de momento empezamos bien, ¿no? Claro, claro. Bueno, era obvio, aunque no queríamos caer en la rutina de las informaciones sobre Cataluña, pero era obvio que hoy había que hablar de Cataluña. Decíamos en nuestro vídeo que queríamos una reflexión sensata, serena, sin estertores,
y sobre todo sin improvisaciones y sin inmediateces. Por eso yo creo que podemos advertir un poquito a nuestros telespectadores que este programa se ha grabado en la tarde de este martes. Ahora serán las 15, las 16 minutos, pero este programa se ha grabado esta tarde. Así que desde que ha terminado de grabarse este programa hasta las 10 no sabemos si ha pasado nada, porque funcionamos a una velocidad que, claro, no da tiempo. Vamos demasiado deprisa, César, en esto de todo lo que nos está pasando en Cataluña. Pues vamos deprisa porque los acontecimientos lamentablemente van deprisa, ¿no? Y eso yo creo que tiene la vertiente negativa de, por una parte, no tener la suficiente reflexión de lo que implica el acontecimiento, y por otra parte tampoco, y de no ver la suficiente gravedad o repercusión social, eclesial, cultural, política que puede tener ese mismo acontecimiento. Es una vorágine, como esa un poco vorágine que vemos lamentablemente en las plazas y en las calles, ¿no?, de ciudades de Cataluña. Se quieren como arrasar un poco, ¿no?, como arrasar. Sí, vamos deprisa, porque así lo marca el ritmo de la información, los acontecimientos, pero esto no es un problema que se haya generado hace 4 días, Juan Ignacio, Javier. Esto viene de antiguo. Bueno, el llamado problema catalán ya lo dijo don José Ortega en las Cortes de la República en el año 31, cuando se estaba debatiendo el primer estatuto, que habría que conllevarlo, es decir, que era evidente que ya él mismo decía que no tenía solución. No tenía solución porque son situaciones en donde lo que han predominado permanentemente han sido los sentimientos sobre la racionalidad, y en esos términos es muy difícil encontrar una salida. Por tanto, hay un problema, pero que para que también en lo que está pasando ahora no nos podemos llevar engaño. Era la crónica de una situación anunciada, es decir, aquí, mira, lo que no les podemos llamar a determinado sector del gobierno catalán es que sean hipócritas. O sea, lo anunciaron lo que iban a hacer y lo están haciendo. Y que improvisen, tampoco. No, vamos, por favor, lo han planificado perfectamente. Esto es lo asombroso es que han ganado en la planificación, han ganado y están llevando la ventaja a una actitud que por parte del gobierno y de los partidos de ámbito estatal debería de haberse llevado a cabo con antelación para anticiparse en cierto modo a las consecuencias de estas medidas. Sí, abres un debate. El debate, cuando se habla de Cataluña, tiene como varios planos. Está el plano propaganda / mediático, en eso estamos todos de acuerdo, que ha ganado el gobierno catalán y quienes les apoyan. La clave fue ayer cuando vimos todas esas portadas de los medios internacionales con las cargas policiales. Bueno, también habrá que medir la importancia de esas portadas, porque como tú bien dices, las informaciones caducan a ritmo de tuit. Luego está la clave jurídica, constitucional, legal, que ahora hablaremos de ella con nuestro experto, y luego está la clave social. Yo creo que es un problema a varios niveles, lo que pasa que es como las galerías en una mina que tienen nexos de comunicación. En lo propagandístico, mediático han ganado, de momento, yo creo que estamos todos de acuerdo. Obviamente si han ganado desde Cataluña es porque ha perdido el gobierno de España. Luego podemos hablar de eso, pero en la clave legal, constitucional, Javier, ¿se ha perdido también? Porque da la sensación de que... Yo creo que en este momento no se ha perdido. Lo que pueda suceder en los próximos días u horas habrá que verlo. No es esa la sensación que tiene la gente. Sí, sé que mucha gente no tiene esa sensación porque, entre otras cosas, hemos vivido días muy tristes, muy dolorosos, con imágenes pues también muy impactantes, pero hay una cosa muy clara: el referéndum no se ha celebrado. Nadie, pero nadie en el mundo con un mínimo de sensibilidad democrática puede llamar referéndum a eso. Ya la Comisión de Venecia lo había dicho, que es un organismo del Consejo de Europa, por lo tanto, en fin, ya había dicho antes que eso no reunía ni las mínimas condiciones, pero es que a lo largo del día de la votación todavía se arruinó mucho más. Una hora antes cambian todas las reglas del juego, aparece un censo universal, todo el mundo puede votar donde quiera, luego todo el mundo puede votar incluso varias veces, los sistemas informáticos no funcionan y verdaderamente... hemos visto imágenes de personas que han votado varias veces, de urnas que llegaban con votos. Yo hasta tengo la sensación de que esos votos han sido los del no, porque a mí incluso lo que me llama la atención es que un 10% de votantes se haya prestado a participar en esa farsa para ir a votar que no. Por lo tanto, yo creo que... Bueno, a lo mejor lo han hecho de buena fe, no sé.
creo que esa cifra está exagerada. La otra probablemente también, pero 200.000 personas, porque dicen que han votado 2.200.000, ¿no? Pues más o menos el 10%, 200.000 personas votando no, me parece un poco exagerado. Bueno, yo creo que bajo ningún concepto, ni en el plano constitucional, ni en el nacional, ni en el internacional, eso puede ser un referéndum. Y eso no ha sido un referéndum porque, ojo, podría haber sido un referéndum ilegal, pero ha sido un no referéndum. Entonces, yo creo que... Explica este matiz que haces. Bueno, un referéndum ilegal es que se hubiera celebrado con apariencia, con ciertas garantías, donde hay censo, urnas, votos, votantes, un voto libre, y simplemente que el tribunal ha declarado que eso es ilegal y por lo tanto tendría validez jurídica cero, pero tendría unas garantías, ¿no? Esto en cambio es un no referéndum. Y esto es un no referéndum porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han hecho lo necesario para ejecutar una resolución del Tribunal Constitucional. Claro que, por supuesto, nos habría gustado no ver ni siquiera las urnas ni las personas emitiendo el voto en una urna, pero yo creo que eso prácticamente era imposible de conseguir. También es verdad que eso se habría logrado o nos habríamos aproximado más a esa imagen si los Mossos de Escuadra hubieran cumplido sus obligaciones, en lugar de tener, en muchos casos, no quiero decir siempre, pero desde luego en bastantes casos, por lo que parece, una actitud pasiva, y además la fuerza empleada hubiera sido mucho menor. Es decir, si las medidas se adoptan adecuadamente, los colegios no abren. Es una explicación muy sencilla. Es mucho más fácil para las fuerzas de seguridad impedirte entrar en un sitio que sacarte de un sitio en el que estás. El problema es que el domingo a las 8 de la mañana en muchos colegios había muchas personas. Sí, pero yo insisto, independientemente de estas últimas 48 horas, a lo largo de todo este discurso que llevamos desde antes del verano y desde mucho antes, ¿no? Esa sesión del Parlamento de Cataluña del 6 y del 7 de septiembre, donde, bueno, básicamente hicieron con la ley lo que quisieron. Esos requerimientos del Tribunal Constitucional, esas llamadas de atención una y otra vez y no ha pasado nada, es por lo que te digo, que la sociedad de base, claro, tú dices, no ha habido referéndum porque las fuerzas de seguridad lo han impedido, pero a lo mejor lo que tenía que haber, o lo que pedía la sociedad es que lo impidiera la ley. Bueno, el ordenamiento jurídico. Obviamente la ley lo impedía, o sea, lo impide la Constitución, lo impide la ley, lo impide una sentencia del tribunal, o una resolución, en este caso el Tribunal Constitucional, que suspende la ley del referéndum, que suspende la convocatoria del referéndum, y obviamente, como en todo estado del mundo, por muy democrático que sea, el más democrático que imaginemos, cuando una sentencia no se cumple voluntariamente, hay que recurrir a la fuerza. Puede ser una sentencia de desahucio, puede ser una condena penal, puede ser una deuda que tú tienes y un juez te condena a pagarla. Cuando no se ejecutan voluntariamente, hay que recurrir a la fuerza. No es deseable que haya que recurrir a la fuerza. Yo hace poco he escrito, ningún Estado en el mundo se sostiene sin coacción, pero también ningún Estado en el mundo se sostiene solo con coacción. Es decir, si no hay un mínimo grado de cumplimiento voluntario, no hay fuerzas de seguridad en el mundo que puedan asegurar esa aplicación, ¿no? Entonces yo creo que en este caso, aunque la imagen que todos hubiéramos deseado ver es que los colegios no abren, las personas no pueden votar, aunque por supuesto puedan salir a la calle a expresar sus sentimientos, sus deseos y sus reivindicaciones, cosa que han podido hacer siempre y que pudieron hacer el día 1 de octubre, exacto, porque por lo tanto no era un problema de salir a la calle, era un problema de entrar en los centros de votación a votar, ¿no? Entonces, aunque la imagen que hubiéramos deseado ver era otra, sin embargo, la imagen que hemos visto no es la de un referéndum. O sea, yo creo que nadie, como antes he dicho, que tenga un mínimo de conocimiento de lo que son las garantías democráticas, puede llamar un referéndum a lo que se celebra. Lo que pasa es que a la sociedad española le cuesta ver la violencia. Yo creo que vivimos en una sociedad tan light, como todo es tan bonito siempre, ¿no? Los claveles y todas estas cosas, que claro, cuando hemos visto esas cargas policiales, pues como que nos hemos tentado un poquito la ropa, ¿no? Como diciendo, quizás nos hemos pasado, ¿no? Vamos a ver, es evidente que fue una desgracia. Con quien había que haber actuado con fuerza no era contra el ciudadano que actúa de una manera sentimental, voluntaria o convencido de que tiene derecho a hacer algo en la calle. Porque se lo han dicho que es así, y nadie le ha explicado que está haciendo un acto ilegal. Exactamente. No, lo sabían. Yo creo que aquí lo que para que hay una contraposición entre los que quieren ejercer el derecho a practicar su voto en un referéndum, aunque esté declarado ilegal,
y la representación del Estado en Cataluña, que es quien estaría obligada a cumplir y hacer cumplir la ley, que son los primeros que incumplen los mandatos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Entonces, quizá la fuerza del Estado tendría que haber ido orientado contra el Govern de Cataluña y contra la mesa del Parlamento catalán por los muchos incumplimientos de la ley que han tenido durante todo este proceso. Lo que pasa es que, claro, también la decisión es muy delicada, ¿no? El ver cómo se podía haber llevado a cabo eso sin que hubiera tenido otras consecuencias. Quizá la foto hubiera sido más vergonzosa, quizá la foto hubiera sido más violenta, de entrar la Guardia Civil a detener al Govern, pero visto lo que pasó el domingo, a lo mejor hubiera sido mucho menos sonrojante para la democracia española el detener a un delincuente que no el golpear a unos viandantes. Por lo tanto, quizá ese sea un problema. El segundo tema que yo me pregunto es precisamente esto. Es decir, hay una sentencia por la que hay una suspensión cautelar de una serie de leyes que aprueba el Parlamento de Cataluña. La sentencia es del Tribunal Constitucional. Hay unas medidas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hay una orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Cataluña. Es evidente que si estamos en un Estado de Derecho hay que respetar la independencia de jurisdicciones. El Poder Jurisdiccional ha adoptado unas medidas concretas que se tienen que llevar a cabo ¿por quién? Por la Policía Judicial, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Hacia quién tiene que ir dirigido eso? Ya estamos con la pregunta de siempre. ¿Era el momento pertinente y oportuno el día que en un acto de publicidad y de más o menos demagogia dicen para chulos yo y para guapos mis compas del gobierno, nos ponemos todos de forma solidaria a reconocer que todos vamos a firmar el decreto de convocatoria del referéndum incumpliendo las directrices del Tribunal Superior de Justicia? Una sucesión de provocaciones. Entonces, ante una provocación de este tipo, y sabiendo lo que iba a suceder, había que haber adoptado medidas antes, había que aplicar el 155, no había suficiente apoyo por los partidos al gobierno para poder llevar a cabo esa medida. Es que tenemos una debilidad tan absoluta del Estado en este momento por la falta de coherencia de los partidos. Tenemos tal debilidad que es que cualquier medida que se hubiera adoptado hubiera sido contraproducente. Y de hecho, a ver cómo se vuelve a enmarcar este problema de una manera que pueda haber puentes de diálogo entre todos para buscar una salida, porque es que como no hay una salida, esto es perjudicial para absolutamente todo el mundo. Estamos de acuerdo que la violencia no es buena, pero en ocasiones es la única forma de hacer presente al Estado. Claro, tres cosas, ¿no? Primero, por supuesto, totalmente de acuerdo con don Javier, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, como él decía, es así, ¿no? Y cuando no hay un acatamiento voluntario de una sentencia judicial o una decisión administrativa, hay que utilizar el uso de la fuerza, y el Estado, precisamente una de esas características es el que absorbe el uso legítimo de la fuerza, ¿no? Una transferencia, digamos, que hacemos los ciudadanos, incluso en el caso ahí, pues, de la defensa personal, etcétera. Ahora bien, como decía también don Juan Ignacio, una cosa es la razón, incluso la razón legal, la razón jurídica, y otra cosa es, lamentablemente, ese discurso que nace del sentimiento que está ahí, por el cual yo creo que la gente que estaba en la calle hasta podía saber que estaba en esa ilegalidad, pero prima el sentimiento y el sentimentalismo sobre esa razón, ¿no? Sobre esa razón. Entonces es muy difícil dialogar, es muy difícil entrar en una argumentación lógica, jurídica, cuando partes de una posición de corazón, ¿no? Luego tú decías que bueno, que aquí que nos sorprendemos sobre el uso de la fuerza, que somos pacifismo. Yo te digo, según los casos, claro, porque aquí sí, claro, nos escandalizamos cuando actúa la policía, pero cuando hemos visto escraches continuos ante las sedes de los partidos constitucionalistas, PP, PSOE, en tanto lo que hay de Cataluña, entonces nadie, que eso es violencia también, nadie se rasgaba las vestiduras. Cuando hubo un cerco al Parlamento de Cataluña y tuvieron que entrar el anterior presidente en helicóptero y demás, que eso es otro tipo de violencia, nadie se rasgaba las vestiduras, ¿no? Entonces, claro, según de dónde proceda la violencia, o mejor dicho, el uso de la fuerza, nos escandalizamos o no nos escandalizamos, ¿no? Entonces, eso es una característica también de nuestro país, que somos pacifistas para lo que nos interesa y cuando nos interesa. Bien. Y luego, además, en sí mismo, la paz, claro que es un valor, pero no es cualquier paz, a cualquier precio. ¿No? La paz de los gulag,
la paz de los cementerios, la paz de los regímenes totalitarios, esa no es válida. Y hay mucha paz en un régimen totalitario y no pasa nada. Y no hay delitos, ¿no? Ya decía Juan 23 que esa paz tiene que basarse, dicen Pacem in terris, ¿no? En la verdad, en la justicia, en la libertad, en el amor, ¿no? Eso es importante. Y luego, todo eso, como un cuadro, ¿no?, que apuntaba también, se ha apuntado antes, pues es claro, estamos en una situación que, como dice el refrán, yo creo, dice, de aquellos polvos, estos lodos. Es decir, aquí durante casi 40 años, ha habido una omisión bastante notable de presencia del Estado en Cataluña. Y ahí... consentida por las dos partes. Consentida por todos. Y ahí, lamentablemente, todos los partidos políticos, lo siento, desde la UCD hasta el PSOE, hasta el PP, por citarlos en orden cronológico de gobierno, bueno, pues por el plato de lentejas del apoyo puntual parlamentario han hecho abdicación y ha habido un montón de sentencias del Tribunal Constitucional que no se han urgido el cumplimiento. Entiéndase, por ejemplo, en materia de enseñanza, de educación, de lenguas, de un montón de cosas, ¿no? Y claro, eso durante décadas, el Estado no se ha hecho allí presente. Ahora también puede llamar la atención, dice, anda, ¿y ahora cómo nos surge, ahora cómo pasa esto? Claro, porque hemos llegado a unos límites que son ya intolerables, ¿no? Y entonces a lo mejor, no solamente el 6 de septiembre cuando en el Parlamento ocurre esto, sino hace años que tendría que haberse a lo mejor puesto límites a esa situación. Tú eres madre de familia y tienes hijos ya creciditos, mayores. Bueno, y también don Juan Ignacio y don Javier, todos tenéis ya hijos. Lo único que no son más mayores. Son más mayores, lógico. Quiero decir, entonces los niños, ustedes que son padres de familia y madre de familia, pues saben que cuando le pones una prohibición o demás, tientan y prueban al padre a ver hasta dónde pueden llegar, ¿no? Dicen, mira, no enciendas eso que te puedes quemar, y va el niño lo hace, y tú no le regañas. Y otro día, en vez de eso, ya te enciende, te apaga la tele, y tú no le regañas. Y te va tanteando a ver hasta dónde puede llegar. Claro, llega un día que ya el adolescente dice que se te va de casa, que no te hace ni caso y tienes que quitarle las llaves y tienes que cerrar la puerta porque se te quiere ir no sé dónde con 16 o 17 años. Quizá en estos 40 años de ausencia del Estado, pues claro, ha habido ese tirar de la goma a ver hasta dónde podíamos llegar y no se ha dicho nada, fundamentalmente. Sí, no el problema es que antes de que, o sea, cuando pasa ese momento, primero hay una catarsis en la familia, todo el mundo pega unas voces en do mayor, y puede ser que el niño dice, vale, pues me voy, y se va. O sea, lo que yo te quiero decir con esto... Sí, pero si es menor de edad no se puede ir. Bueno, no, se puede ir. Otra cosa es que tengas autoridad claro, para reclamarle, pero que irse se puede ir. Lo que esta imagen yo la utilizo para... Estamos aún a tiempo en recuperar esto, porque claro, el niño nos ha crecido, ya está talludito, le hemos dado de comer, le hemos engordado y el niño ya... pues tiene... Yo creo que sí, o sea, yo políticamente estoy de acuerdo con lo que decía don Juan Ignacio, que es muy difícil la situación. Ahora, como decía yo, como decía don Javier, también por formación jurídica y por convicción, yo estoy de acuerdo que estamos a tiempo y que el Estado tiene los medios, ¿no? y los suficientes y los instrumentos jurídicos y constitucionales. Aquí tenemos a un gran experto en Constitución. El 155. Artículo que seguro que sabes de memoria. Yo me tengo miedo que traer la chuleta. No, siempre está bien releerlo porque... Pues si quieres lo leo, porque es muy cortito. Sí, sobre todo por los espectadores también. Dice, si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Y en el punto 2 dice que para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas, o sea, que puede implicar a todas las comunidades autónomas. ¿Esto qué significa? Vamos a ver, Esto no significa que le van a quitar, va a suspender la autonomía, como decimos todos los periodistas, ¿no? Pero, o sea, yo creo que hay que distinguir tres elementos aquí. Voy a intentar ser breve porque obviamente la explicación tendría que ser más detenida, más profunda. Uno, un supuesto de hecho. Otro, el segundo elemento, un procedimiento. Y el tercero, un contenido, un conjunto de medidas. El supuesto de hecho, yo no lo digo hoy, lo vengo diciendo hace meses,
ya está. Es decir, una comunidad autónoma que incumple la Constitución y atenta gravemente al interés general. Eso no quiere decir que en ese momento el gobierno esté obligado, porque a mí cuando me preguntan como constitucionalista, últimamente, no sé si por suerte o por desgracia, los medios lo hacen con alguna frecuencia y yo considero que es parte de mi deber, de mi trabajo, explicarlo, ¿no? Antes incluso de dar mi opinión. Es decir, el supuesto de hecho se da. Es decir, hay una comunidad autónoma atentando gravísimamente al interés general, a punto de declarar la independencia, ¿no? Y después de haber celebrado un intento de referéndum que van a tomar como base para esa independencia. Y hace bastante tiempo, me parece que como hace por lo menos 2 años o así, que ya aprobó una resolución el Parlamento de Cataluña diciendo textualmente que las sentencias del Tribunal Constitucional a ellos no les vinculaban en absoluto, con lo cual se declararon libres del acatamiento al Poder Judicial y en este caso al Tribunal Constitucional desde hace bastante tiempo. Un procedimiento, que lo has leído sintéticamente, es que el presidente del gobierno tiene que requerir al presidente de la comunidad autónoma. En ese requerimiento, aunque no tenemos mucho estudiado porque no se ha dado el caso todavía, pero en fin, cabe entender que tiene que invocar específicamente el artículo 155, que sea un requerimiento claro, contundente, yo entiendo que tal vez incluso por escrito, o por lo menos con publicidad de una manera fehaciente, y en caso de no ser atendido, aquí los intérpretes entendemos, ¿le puede dar un plazo? Pues probablemente sí, porque claro, en caso de no ser atendido, si no hay un plazo, puede decir, bueno, ya te contestaré, ¿no? Entonces le puede decir, pues tienes que contestar o atender a este requerimiento en 24, en 48 horas o en una semana, o no lo sé. Pero eso depende del presidente del gobierno, en caso de no ser atendido con la mayoría absoluta del Senado, que en este momento, como todo el mundo sabe, la tiene el partido del gobierno. Y el tercer elemento, ¿puede hacer qué? Bueno, como tú acabas de leer, no se determinan qué medidas concretas, solo se nos dice adoptar las medidas necesarias para restablecer aquello que se está vulnerando, ese interés general y el cumplimiento de la Constitución. Y ese apartado segundo que nos dice, desde luego, algunas de las medidas pueden ser dar instrucciones directas de obligado cumplimiento a la administración o a de la propia comunidad autónoma, es decir, a cualquiera de esos funcionarios. Bueno, a partir de ahí, esto es la Constitución, ¿no? Podríamos extendernos en derecho comparado, solamente un apunte para decir que esto no es una ocurrencia del constituyente español, sigue muy de cerca algo previsto en la Ley Fundamental de Bonn, es decir, en la Constitución alemana, que es la ejecución federal forzosa, y no tan de cerca modelos como austríaco, italiano, etcétera, porque ahí sí se suspende la autonomía. Aquí a veces los medios de comunicación dicen suspender la autonomía. No, esto es ejecución forzosa. Que no es exacto, es decir, la comunidad autónoma seguiría existiendo, sus instituciones seguirían existiendo, salvo aquellas a las cuales el gobierno vaya a desplazar para adoptar directamente esas medidas, y por supuesto todos los funcionarios pues seguirían existiendo y pasarían a estar obligados a aplicar aquello que les diga el Estado. O sea, que podría pasar lo que dice Juan Ignacio, que podría haber pasado, que es que se detuviera el presidente de la Generalitat. No, pero eso no tiene nada que ver con el 155. Claro, eso es una situación independiente y que tiene que ver con la aplicación del Código Penal. Y, sí, claro, pero bueno, en el caso este del 50-55, ¿se podría detener al presidente? Eso se puede antes y después, siempre que en aplicación del Código Penal. Ahora sabemos, porque estos son hechos que ha dado los medios de comunicación, que hay distintos juzgados investigando los hechos asumidos por el propio presidente y por distintos consejeros y por la presidenta del Parlamento, pero por hechos anteriores, etcétera, ¿no? Y ahora por estos, sí, ¿no? También. Y lo que pasa que aquí sucede lo siguiente, la detención, pero bueno, esto ya sería más bien derecho procesal penal, pero muy sintéticamente la detención procede o bien en caso de flagrante delito, que tampoco hay que descartar, o bien ya en función de la gravedad del delito el juez tiene que valorar si procede una detención inmediata o simplemente la imputación. O sea, de momento hay una imputación, ya no existe la palabra, pero digamos, hay investigaciones, hay investigaciones en marcha. Aquí lo que pasa que el delito de desobediencia tal vez no va a conllevar tan fácilmente la detención, el de sedición sí. Entonces, ¿han traspasado la frontera? Yo creo que el delito de desobediencia, en fin, esto es una opinión como tal, etcétera, en fin, los jueces lo tienen que determinar, pero creo que no es muy aventurado decir que están incurriendo claramente en él, porque el delito de desobediencia, si leemos el Código Penal... A eso no le tengo. Claro, pues ahí hay que mirar... bueno, lo puedo resumir con riesgo de equivocarme en la literalidad, pero en fin, la idea del delito de desobediencia es el incumplimiento voluntario y decidido, bien sea de la ley o bien sea, como es el caso, de las resoluciones judiciales. Eso es de desobediencia. Por lo tanto, aquí no solo... Y aquí, no sé si discrepo o simplemente matizo lo que decía antes don Juan Ignacio sobre los ciudadanos.
me creo que hay bastantes ciudadanos, no voy a decir que todos los que salieran a votar ni mucho menos, pero bastantes ciudadanos que han podido participar en un delito de desobediencia. Desde luego todos aquellos que estuvieron en las mesas, por supuesto, todos aquellos que fueron no todos los que salieron a la calle, como es obvio, pero todos los que participaron de una manera deliberada, clara. Luego sabemos que la comisión de un delito requiere un dolo específico, significa que tú con plena conciencia de lo que estás haciendo quieres... Bueno, pero por lo tanto la desobediencia yo creo que ahí estaría clara. Y la sedición... Bueno, por sedición están siendo investigados ya los hechos de aquellos coches de la Guardia Civil que fueron destrozados, y ahora van a ser investigados los de estos últimos días en las noches y tal. Y entonces el Código Penal también en la sedición luego te dice los que indujeran, es decir, el inductor. Entonces, bueno, yo no voy a decir, pero me atrevo ahí a apuntar para que también se investigue en qué medida ciertas actuaciones del presidente de la Generalitat y de algunos consejeros no están provocando una... O sea, si tú dices que se vayan todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de inmediato ya, y a continuación muchas personas salen para decir salgan ustedes del hotel y váyanse, etcétera, en fin, no me atrevo a afirmar jurídicamente, no me atrevo a afirmar la relación causa-efecto, porque jurídicamente hay que ser serios y rigurosos, pero por lo menos aquí hay una apariencia, y tal y como se están desarrollando los hechos, eso es para ponerle ahí el foco. Porque, ojo, la diferencia penal entre la desobediencia y la sedición es muy grande. En los casos más graves hablaríamos incluso del delito de rebelión, pero el delito de rebelión ya implica violencia. El delito de sedición implica solo una actuación tumultuaria, nos dice el Código Penal. Entonces, una actuación tumultuaria, pues claro, esto que ha pasado, por supuesto, ha sido tumultuario. Violencia, en fin, habría que ver. Y claro, el problema, porque lo que usted decía antes, que yo comparto, pero claro, jurídicamente vemos la paradoja de que las personas que salen a la calle a ejercer violencia están incurriendo en ese tipo, mientras que el que simplemente incita y habla y tal, difícilmente le puedes imputar violencia. Claro. Esa es la contradicción, digamos, en términos jurídicos, porque en términos políticos yo comparto por completo esa afirmación. Es decir, hay una responsabilidad mucho más grave del que incita, ¿no?, del responsable político que está incitando. Claro, pero eso es algo que se está comentando mucho, ¿no? Al final son los ciudadanos los que estuvieron en la calle, que salieron con más o mayor o menor conocimiento de causa, contra los que tuvo que cargar proporcionalmente la policía y la Guardia Civil, y los otros, los gobernantes, los incitadores, pues quedaron en sus en sus instituciones de gobierno. Y pregunto yo, si se ha montado la que se ha montado por estas cargas policiales del domingo, ¿está este país preparado para aplicar el 155? Si no es que esté preparado, vamos a ver. No, ya estamos, yo lo digo porque, claro... Estamos con lo que queramos todos ser. Si todos queremos ser un Estado de Derecho, en donde el principio de legalidad gobierne nuestras acciones entre toda la sociedad, pues mire, con todo el costo del uso legítimo de la fuerza, tendremos que asumir que en un Estado de Derecho el que la hace la paga. Por lo tanto, si en un momento... pero mira, es lo mismo. A mí ayer yo veía unas imágenes que me producían una preocupación, no voy a decir al mismo nivel, pero sí una preocupación enorme de cómo están reaccionando también en otros ámbitos de la administración. Me parece que era en el municipio de Calella. Un hotel o dos hoteles ocupados por la Policía Nacional y la Guardia Civil. No. Bueno, ocupados, entendámonos, donde están viviendo... No, es que hay que medir el lenguaje, Juan Ignacio, porque donde están viviendo, es muy tentador, Ocupados sin K, con C. Donde están hospedados policías nacionales y Guardia Civil. Se reúne un grupo delante, hacen scratch delante, y en lugar de hacer lo que se debería de hacer en cualquier Estado de Derecho, que es disolver a los manifestantes que están delante del hotel, la alcaldesa de la población hace que el dueño del hotel ordene y llegue a la conclusión de que tiene que decirle a sus huéspedes que abandonen el hotel, porque si no, además, según parece, no tengo los datos exactos... ya lo ha negado, Eso tiene una apariencia de prevaricación, de coacción, y sentemos el precedente de lo que esto puede implicar. En este caso, es una medida contra Policía Nacional, contra Guardia Civil. ¿Por qué pasado mañana los vecinos no pueden manifestarse porque los que están son unos turistas ingleses, o son unos turistas rumanos, o son unos turistas iraníes del África subsahariana, o siervos de la gleba? Es decir, estamos creando una situación en donde damos por sentado el que la prevalencia de lo que la calle demanda puede estar por encima de la ley, y no hay ninguna autoridad que limite lo que demanda la población. Claro, pero entonces, es que... estamos entrando ya
en que esto que tú estás diciendo de la sedición, en tanto en cuanto ya cala en ámbitos concretos de lo que son los distintos niveles de administración en Cataluña, empieza a ser muy grave. Porque una retirada de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lleva implícito, esto no hay quien lo pare. Ojo. Bueno, no hay quien a lo mediodía pare. de hoy el ministro del Interior ha dicho que bueno, que eso no se va a producir y tal. La vicepresidenta ha leído la carta que fue remitida a la gerencia de los hoteles diciendo que bueno, les invitaban a que invitaran a sus huéspedes y tal. Pero a lo que voy yo, nunca se ha aplicado el 155. Sí, bueno, hubo, permíteme, si no estoy mal informado, recuerdo que por unas perforaciones petrolíferas que se iban a llevar a cabo cerca de Canarias, Aquellas famosas de Resval. el gobierno de Canarias adoptó una decisión para ampliar el ámbito de sus competencias, incrementando el perímetro de aguas territoriales para evitar las perforaciones, y entonces desde el gobierno central se le mandó una invitación al presidente de la Comunidad de Canarias invocando el 155, y aquello se resolvió sin pasar a más. Es decir, que hubo un amago. Por lo tanto, el 155 yo creo que no tiene absolutamente no hay por qué demonizarlo. Oiga, mire usted, si usted se pasa de frenada, es obvio que tiene que tener herramientas el gobierno central para poder reconducir una situación. El tema es que quizá el 155 en Cataluña se tenía que haber aplicado hace mucho tiempo en muchos ámbitos concretos por la desobediencia permanente a las resoluciones judiciales por parte de la Administración de la Generalitat. Bueno, estamos en un tiempo de fechas. Estuvimos mucho tiempo pensando en el 1 de octubre, luego estuvimos pensando en el 2 de octubre, ahora estamos un poco de resacón y tenemos otra fecha, que es el 6 de octubre. Que 5 de la tarde, hora taurina. a las 5, porque tú lo digas. Palacio, no, es que tendrán que hacer lo mismo que Lo escenificó mismo que se hizo en el Luis 34, Companys en el 34. con Palacio Luis de la Companys, que yo no sé si se ha Generalitat. explicado bien. Yo el otro día me tomé la molestia de repasarlo en mi casa, además desde diferentes fuentes historiográficas, porque ya sabes que la historia no es la misma para todos, entonces tienes que coger varios historiadores. En el 34, Luis Companys, además este verano ha circulado mucho lo que es el decreto del Boletín Oficial del Estado, donde se declaraba la intervención del Gobierno de Cataluña y tal. Y esto se dice que justo el 6 de octubre se conmemora la fecha y tal. ¿Puede haber una declaración unilateral de independencia? Y pregunto yo, porque es algo que se oye en la calle. Bueno, pues si es ilegal, que declaren la independencia, pues que la declaren, si no va a pasar nada, ¿no? Si es un acto ilegal. La verdad es que yo tendía a pensar de esa manera hasta las últimas horas y sobre todo los últimos días, prácticamente desde el momento en que se aprobó la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica y de Proclamación de la República Catalana, donde te dice que a continuación de todo esto van a ocupar los edificios del Estado y todo lo demás. Y aún así yo todavía estaba tranquilo porque decía, bien, esa declaración primero no va a tener validez jurídica, segundo, la relevancia internacional, porque una declaración de independencia, si no hay un reconocimiento internacional, no sirve para nada. Es cierto que ese reconocimiento internacional no es de esperar, no sé si un Estado en el mundo... Bueno, algunos candidatos hay, puede aparecer podemos por ahí hacer un una Estado porrita, o dos si en el queréis. mundo, pero en fin, eso nunca es suficiente para que esa independencia sea efectiva, pero ojo, si a continuación viene el intento de aplicar esa ley, y para aplicar esa ley el gobierno y las instituciones de Cataluña empujan, como están haciendo en estos días, a muchos ciudadanos a que fuercen a ese tipo de desalojos, entonces al Estado, porque yo creo que al Estado ahora mismo solo le quedan dos opciones. Es que es una... O sea, a lo mejor ahora lo veo así porque ya estoy viendo ciertas cosas y antes no lo veía tan claro. Las dos opciones son retirarse, o sea, decir, ahí te quedas, independiente, te reconozco, me traigo mis fuerzas y cuerpos de seguridad, saco mi ejército de Cataluña, o imponer la fuerza hasta el final. Hasta el final. Es decir, lo que no puedes es decir, bueno, voy a aplicar una fuerza, que eso pero asusta, no va a ser una fuerza... Hombre, evidentemente, siempre hay un principio de proporcionalidad, pero no olvidemos que el principio de proporcionalidad no significa solo que hay que limitar una respuesta, significa que hay que dar una respuesta equilibrada. Es decir, frente a un reto pequeño, una respuesta más moderada, frente a un reto muy grave, una respuesta más contundente. Proporcionalidad significa equilibrio. Siempre se utiliza, es cierto, como sinónimo de moderación. Pero en realidad, lo que define la proporcionalidad no es tanto la moderación como el equilibrio. Como es obvio, imaginemos que la proporcionalidad se usa también en el derecho penal, ¿no? Es decir, el castigo tiene que ser proporcionado al desvalor de la acción. Imaginemos que el asesinato se castigara con una pena de multa.
pues diríamos, bueno, esto hay un defecto de proporcionalidad, es decir, esta norma podría ser desproporcionada por defecto, no por exceso, porque diríamos, oiga, es que acabar con la vida de otra persona, además el asesinato que tiene una serie de agravantes o características específicas, requiere una respuesta penal de cierta contundencia, porque el hecho es grave. Entonces, si los hechos se desencadenan en esa línea, yo no digo que ahora mismo haya que mandar al ejército ni nada de eso, solo digo que si los hechos se desencadenan en esta línea que empezamos a temernos, de que no solo sea la declaración unilateral de independencia, sino la aplicación por la vía de la fuerza de lo que ya dice, o sea, vamos y lo leemos, la ley de transitoriedad jurídica, quiere decir, ocupamos todos los edificios públicos del Estado y echamos a las fuerzas del orden, y a todos los funcionarios del Estado y a todo lo demás. Y bueno, solamente dicen, los jueces nos los quedamos porque los traspasamos, menos mal que pretenden tener poder judicial y todo. Esto es una cosa curiosa porque este reto no solo es a la unidad de España, es un reto a la Constitución, pero es un reto a la separación de poderes. O sea, ahora mismo a quien están retando es al Poder Judicial. Entonces, llegado a ese punto, creo que no caben las medias tintas. Si te vas a rendir, ríndete ya. Si te vas a rendir, ríndete ya. Y si no te vas a rendir, en la medida en que ellos estén utilizando la fuerza, tú tienes que utilizar una fuerza proporcionada que deberá ser superior a esa para impedir que hagan eso que dicen que van a hacer, que es desalojar los edificios públicos del Estado. Yo creo, don Javier, como usted apuntaba antes, ¿no? Yo creo que ellos se han dado cuenta que de la vía jurídica la han perdido, porque como usted ha argumentado pues muy bien antes, ¿no? Y entonces, usted lo apuntaba, con otras palabras más académicas, se ha abierto una vía revolucionaria. Una vía revolucionaria que es precisamente desde la calle subvertir el orden, ¿no? Desde la desobediencia, de la rebelión, ¿no? Y es un guión que está escrito. Y evidentemente ese no referéndum, porque es de chiste, ¿no? Todos los defectos que usted apuntaba, pero eso da paso a un guión prescrito y la cosa por eso es más grave, ¿no? Porque las consecuencias sociopolíticas que puede tener eso. Entonces, al Estado, por supuesto, en la proporcionalidad, totalmente de acuerdo con usted, pero también lamentablemente en el resto del país, en el resto del Estado, ¿qué problema tenemos, no? Pues que lamentablemente ni siquiera el bloque o el grupo de los partidos constitucionalistas están sinceramente apoyando, piensan más en la política de partido que en una hora tan difícil en la política de Estado. Y evidentemente en esa hipótesis, ¿no?, de que el Estado tuviera que actuar, la retaguardia sería tremenda por parte del, ¿no?, y las críticas en retaguardia al gobierno de la nación, ¿no? Pero claro, las dos hipótesis que usted dice, estoy de acuerdo con ellas. Ahora, me parece tremendo y terrible que el Estado, sin más, a una parte que es de España, que es de territorio nacional y sobre la que todos tenemos que opinar, corríjame usted si la Constitución española está dice, muy clara, que muy todos clara, tenemos que opinar, que digan, nos vamos, porque eso también se le podría imputar, ¿no?, al gobierno de que ha hecho dejación de sus funciones. O sea, yo he hecho esta alternativa en términos, si queremos, dialécticos, ¿no? Pero lo digo porque eso que acaba de decir yo lo comparto, pero también el propio gobierno le ha llegado el momento de anteponer la defensa de la Constitución y de España sobre sus perspectivas electorales o lo que puede suceder. Usted tiene mayoría absoluta en el Senado y la Constitución le encomienda. O sea, yo entiendo todos tienen que pensar en el Estado y no en el propio partido. Que algunos partidos nacionales no están a la altura, algunos claramente están en contra de todo lo que suponga esta defensa de la Constitución. Sí, pero todos están en estrategia política, en estrategia electoral. Pero también es el momento de decir, mira, si esto voy a perder las elecciones, pues las perderé, o si tal, pero tengo que hacer lo que yo crea, y además, usted lo ha dicho perfectamente, es que además ni siquiera, es decir, la claudicación no es una opción, es decir, y don Juan Ignacio lo decía antes también de una manera muy clara, el cumplimiento de la Constitución y la ley no es una posibilidad, es decir, es algo que vincula, es algo que obliga a cualquier institución, aunque las instituciones de Cataluña, por desgracia, han claudicado y han roto con eso desde hace mucho tiempo, por supuesto las del Estado no deberían hacerlo. Y es verdad, y además yo creo que esa es la clave de que el 155, que yo creo, ahora todos somos muy listos, por lo tanto yo hablo por hablar, yo creo que tendría que haberse aplicado probablemente una semana después
de cuando se El aprobó esta ley 6-7 de de transitoriedad septiembre. jurídica, Sí, que sí, fue sí, cuando sí, el Tribunal Constitucional la suspendió y estos dijeron paso de la Sí, sí, suspensión. de acuerdo. Quizás ese sería el momento. De acuerdo. O sea, Para no llegar a eso. o sea, ni siquiera decir el día que se aprobó la ley, sino la ley se aprueba, la recurre el presidente al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional la suspende y ustedes se lo saltan. Pero bueno, eso es que ahora voy de listo. Pero creo que también el presidente del gobierno no hizo eso porque sabía que en ese momento algunos partidos nacionales tal vez no lo iban a apoyar. ¿Y ahora? Por lo menos no lo habían dejado ¿Y claro. ahora? Y entonces creo que ha llegado el momento Queda de, muy poquito de tiempo y me hacerlo sin quedan dos, hacerse tres esa pregunta. cuestiones y Vamos a tenemos ver, que tocarlas, de verdad. El gravísimo problema que tenemos es que en este momento no se tiene constancia de que pueda haber respaldo a ninguna acción del gobierno, haga lo que haga. Ese es el gran problema que Que en es este la momento gran tiene diferencia España. con el otro gran momento de crisis de la democracia española, tantas veces invocado en estos días, que es el 23F. O sea, Bueno, el 23F no tiene nada que ver con esto. En aquel momento Ya, era obvio pero bueno, es un icono que la gente- hubo una reacción de todo el país en contra de un intento de golpe de Estado que todo el mundo veía que era un atraso, un retroceso y un incumplimiento de lo que hasta ese momento se había conquistado. Pero es que en este momento, o sea, pensar lo que se está dando lugar, de que haya habido manifestaciones multitudinarias en muchas partes de España a favor del derecho a decidir, haciendo dejación del principio de soberanía que corresponde a todo el pueblo español, pues ya te llama la atención. El que haya partidos que lo que están es más en régimen de antisistema que en régimen de gobernabilidad de una sociedad, también te llama la atención. Los daños que puede producir, pactado o no pactado, se lleve a un acuerdo o no se llegue a un acuerdo, la separación de Cataluña del resto de España, con lo que ello conlleva de perjuicio para toda la sociedad española, ¿eh? O sea, es el problema de separación de las partes. ¿Quién va a asumir el coste de la deuda? ¿Quién va a asumir el coste de las pensiones? ¿Quién va a asumir el problema de una separación con lo que ello implica de duplicidad de órganos que hay que soportar con los tributos que los españoles, seamos los de todo el territorio, los de un territorio concreto, tiene que pagar? Es que a mí me llama la atención, o sea, me sigue sorprendiendo que ese tema se baraje. Como estamos discutiendo con sentimientos, es obvio que no cabe explicarlo desde el punto de vista racional, pero entonces lo que sí que hay que hacer es pensar que alguien, que tiene que ser obviamente el gobierno, está ahí para cumplir y hacer cumplir la ley. Y por lo tanto tiene que ser el gobierno el que tome la decisión. Y la decisión es obvio que la tiene que empezar a tomar, ojalá yo me equivoque. El viernes va a haber una declaración unilateral de independencia. Quieren jugar con el simbolismo de las fechas. Al día siguiente te puedes encontrar con una ocupación del aeropuerto del Prat o del puerto de Barcelona. ¿Qué hacen los guardias civiles que están en frontera en los dos puntos de entrada de extranjeros en el territorio nacional? Tranquilamente cambian flores por flores. Claro. O sea, es que, señores, es que el tema no es gracioso, el tema es muy peliagudo. Estamos ante una verdadera crisis de Estado. Y ante una crisis de Estado, pues, señores, hay que tomar... Esto no es poner una tirita previamente a la herida. Se está traumatizando el cuerpo y se está segregando un brazo. Y ante eso, pues, las medidas, obviamente, tienen que ser de cirugía, no pueden ser de otra cosa. Decía Javier, y es una pena, pero el tiempo es limitado. A pesar de ser un programa consolidado, el tiempo es limitado, ya sería un pareado. Sí. Decía Javier que en esa ley de transitoriedad está todo escrito. Decía Juan Ignacio al principio de su intervención que esto era un guión que se va cumpliendo, ¿no? A nivel político, a nivel judicial, a nivel de lenguajes mediáticos, a nivel de propaganda, que eso tiene mucho que analizar. A mí, por lo que me toca, ¿qué papel tenemos los medios de comunicación a la hora de difundir determinadas imágenes, a la hora de hablar de noticias que no son noticias? Bueno, les adelanto, seguro que lo saben, el tema de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales va a ser las falsas noticias, periodismo al servicio de la paz, falsas noticias. Yo decía el otro día, permítaseme la broma, don César, que el Papa, yo no sé si tiene hilo directo, pero Providencia, ahora que estamos hablando todos de las fake news, viene el Papa con ese tema, pero ¿y la Iglesia tiene un papel guionizado en todo esto? Porque también ha recibido críticas, Rajoy las ha recibido, el Partido Socialista. ¿La Iglesia tiene un...? Pues sin duda, la Iglesia es actora, no tiene un guión, pero sí ha sido actora de este proceso. Ahí está en la plaza pública, también de los medios que tú aludías, ¿no? Tenemos de reciente la intervención de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, donde yo creo que era obligado que también los obispos dijeran una palabra,
porque en otros momentos menos graves y menos difíciles de la sociedad española, bueno, pues han pronunciado su palabra para los creyentes y para aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que quisieran oírlos, ¿no? No solamente está la nota de la comisión permanente, sino que ha habido otros obispos y arzobispos que a título privado se han pronunciado. Por ejemplo, el nuestro, don Braulio, ha hablado del tema, y el arzobispo de Oviedo, por ejemplo, antiguo alumno de esta diócesis, etcétera. Y lamentablemente también en este guión preescrito, ¿no? Pues también hay en ese guión, hay actores, quizá no de primera fila, pero hay actores también, no poco actores, pues clérigos que están actuando a ese guión, ¿no? Y yo lo digo muy claro, Ana. Tú me decías antes que sí iba a decir, sí, lo digo y... No estaba pactada la pregunta, no estaba pactada, y lo he estado hablando con el arzobispo. O sea, es lamentable, pues que haya sacerdotes que tomen posición de partido, tomen una posición partidista, y no solamente sacerdotes, sino más que sacerdotes, que han tomado una posición partidista, y que eso evidentemente en esa fractura, antes se hablaba, esa fractura lamentable social que ha ocurrido en Cataluña, ¿no? Y que pasa por amigos, por compañeros de trabajo, por familias, que pase también por parroquias y que pase por diócesis, eso es muy lamentable. Porque claro, aquellos que están llamados o que estamos llamados por vocación y por misión a ser centros de unidad y principios de comunión de parroquias o de diócesis, incluso de iglesias particulares, si tomamos una posición de partido que encima es ilegal, pues claro, se ven profundamente afectados en esa tarea y en esa misión que tienen, ¿no? Amén de, por ejemplo, de lecturas reductivas que se han hecho de la doctrina social de la Iglesia, del magisterio de los papas, pues sobre el derecho a autodeterminación y sobre otros derechos. Lecturas reductivas que han hecho decir al texto o a los textos lo que los textos no dicen. Entonces me parece que lamentable, por supuesto, ni son todos los sacerdotes, ni son todos los responsables eclesiales, ni mucho menos, pero que a verlos están ahí, están en los medios y se ha visto, ¿no? Entonces, lamentablemente, por parte de eso, hay otros sacerdotes, hay muchos otros fieles de la Iglesia que también viven con la misma preocupación, si me permiten ustedes, más acentuada porque están viviendo en Cataluña, nosotros estamos a kilómetros, están viviendo allí y sufren esa presión, y se ven en esa disyuntiva no fácil, ¿no? Y bueno, pues entonces nos invitan también desde allí personas amigas que nos invitan pues a rezar, ¿no? Y nosotros como creyentes y como cristianos, pues aparte por supuesto de todas las medidas jurídicas, de todas las medidas que estoy totalmente de acuerdo con lo que se decía, pero como creyentes tenemos que invocarle al Señor y pedirle pues la paz, la comprensión, la justicia, y así, ¿no? Y bueno, pues esa es la realidad que tenemos, Ana, y lamentablemente pues hay personas, además sería otro tema para otro programa, cuando en no pocos casos ese nacionalismo extremo pretende una finalidad sustitutoria con respecto a la religión. Entonces a mí me da mucha pena, y antes decía don Juan Ignacio que le da pena y estaba preocupado pues por lo que veía, a mí también me da mucha pena y me da preocupación pues que haya habido clérigos que se han subido a ese caballo donde se pretende sustituir la verdadera religión y la fe al Dios que profesamos por el culto a la nación, en un nacionalismo exasperado. Bueno, yo creo que es el mejor cierre que podíamos tener. Totalmente. Profesor. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho don César. Ustedes son testigos de que la pregunta no estaba pactada. No. Estaba avisada, sí, pero no pactada. Juan Ignacio ha dicho el viernes a las 5 de la tarde. Sí, vamos, teóricamente, si recordamos la historia... 5, 6, 6 de octubre. 6 de octubre del año 34, don Luis Companys se subió al balcón del Palau de la Generalitat, que por cierto ya estaba de la entonces Plaza de la República, hoy Plaza de Sant Jaume, y proclamó el Estado catalán. Bueno. El general Batet, catalán, reprimió aquel golpe de Estado, los Mossos d'Esquadra defendieron la Generalitat, por desgracia hubo muertos, se detuvo a todos los Mossos d'Esquadra en 24 horas 24, en la madrugada del día 7 de octubre, ya todo el gobierno estaba en la cárcel. Bueno, eso fue la Primera República, fue hace unos cuantos años. Sí, César, venga.
Ah, no, como decías. Es que la segunda. Ay, perdona. que la segunda. Sí, Segunda República, el 34. De todas Sí, formas, sí. simplemente como anécdota, que la gente lea un artículo maravilloso que se publica en La Tribuna de Toledo el lunes, me parece que fue, de Adolfo Domingo, sobre la ocupación. ¿Este lunes? El lunes ¿Ayer pasado, o antes? Sí, el lunes Ayer. pasado, sobre una insurrección que se produce en la Septimania del reino visigodo por parte de un duque, Paulus, y tiene que mandar el ribamba al ejército contra ellos, los agarra, los trae para acá, y la primera rebelión se los trae a todos para acá, y el oprobio para un visigodo era que le cortaran el pelo, y lo trajeron a Toledo, les cortaron el pelo a todos, no los mataron, simplemente les cortaron el pelo. Creo que se está sometiendo a votación entre el gremio de peluqueros de Toledo quién le corta el pelo a Puigdemont. Bueno, yo sabía que ideas iban a surgir de esta conversación. Muchísimas gracias a los tres. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, que volveremos a estar aquí en Enfoque. Buenas noches.